las culturas gastronómicas de Venezuela y Estados Unidos en nuestro país. ¿Qué sabemos y qué consumimos en Uruguay de esas cocinas? Qué tema, ¿eh? Qué tema hoy, que justamente es el tema Venezuela y Estados Unidos que está en el tapete, ¿no? No por motivos muy lindos que digamos, pero bueno, está en el tapete. Y decidimos irnos por el lado gastronómico, y ahora vamos a explicar después por qué elegimos el tema de esta saga impresionante que es El Padrino, Realmente. libro de Mario Puzo llevado al cine, y que en la parte 2 del Padrino, donde se ve cómo se origina el personaje de Vito Corleone, interpretado por Robert De Niro en El Padrino parte 2, donde se muestra, se hace especial énfasis en donde se crió, que es en la pequeña Italia, ¿no? Y ahí un poco vamos a mecharlo con la gastronomía. Y también quería recordar un tema de Ricardo Arjona del año 96, del disco Si el norte fuera el sur, que hace un paralelismo de qué pasaría si el norte fuera el sur, justamente. Y arranca diciendo, el tema arranca diciendo: el norte es un McDonald's, basketball y rock and roll. Sus toples, sus madonas y el abdomen de Stallone. Intelectuales del bronceado, eruditos del supermercado, tienen todo pero nada lo han pagado. Así arranca el tema. Está muy bueno. Así arranca el tema. Escúchenlo porque está muy bueno. Yo no soy un fanático de Arjona, pero de ese disco en especial que este año, en el 2026, cumple 30 años. Me quiero quedar con tienen todo, pero nada lo han pagado en la parte gastronómica. No quiero entrar en temas políticos. Mirá, ahí está sonando el tema de Ricardo Arjona, Si el norte fuera el sur. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué digo tienen todo que nada no han pagado? ¿Qué tiene que ver con la gastronomía? Porque muchas de las cosas popularizadas en Estados Unidos, después vamos a entrar en la parte de Venezuela, que gracias a Dios hay un crisol cultural gastronómico que ha invadido Uruguay, eso está buenísimo, lo hemos hablado. En el buen sentido. En el buen sentido, exactamente. Muy bien, muy buena afirmación esa. Hoy se puede ir a la feria de Tristán Narvaja y comer arepas, empanadas venezolanas. Estuvimos hablando de las arepas con Guille, con Insu, que parece que no le gustó alguna que probó, porque esto también hay que ser claro. Si vas a comer una buena arepa, que te la haga un venezolano. Tienen una delicadeza para hacerla y le quedan tan bien, porque aparte se pueden rellenar de diferentes cosas. Y está arepa buenísimo. Es exactamente... Ahí va. Para los que no saben, los que nos están escuchando, qué es una arepa, viene a ser como una tortita de harina de maíz, donde se cocina, se le hace como un tajito y se la rellena de lo que quiera. La más común es la reina pepiada, pero hay arepas de pollo con aguacate, se sirve para el desayuno, para toda hora. Se puede comer una arepa a cualquier hora. Y esto del trabajo, este trabajo de la harina de maíz, que la utiliza mucho, incluso la empanada venezolana es deliciosa, pero yo siempre digo lo mismo, las cocinas regionales que te la haga alguien que haya aprendido con un venezolano o un venezolano de pura cepa, porque hay una diferencia enorme. Ellos gustan nacen mucho en el Uruguay las arepas. Por eso, no nos olvidemos que hay... No sé qué le pasó a Gustavo, que justo probó una que no Sí, estaba es buena. raro. Quizás no lo hizo un venezolano, ¿viste? Quizás Total. le pasó eso. Es más, yo he querido hacer arepas sana y de verdad paso vergüenza al lado de un venezolano. Lo digo claro, sinceramente. porque ellos saben mucho de eso, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, Totalmente. Es es como su si origen. le quieras enseñar o hacer a un mexicano tacos, burritos, fajitas. Ellos lo hacen muy Esto bien. es lo mismo. ¿Y qué pasa con la gastronomía? No olvidemos que hay casi 9 millones de venezolanos fuera, ¿no? Hay una diáspora bastante importante de venezolanos. Y cuando uno se va, cuando uno emigra con todo su bagaje cultural. La gastronomía es uno de ellos. Claro. Y esto pasó también. Si yo te pregunto, Ana, y le pregunto a los oyentes, dígame un plato regional americano, estadounidense. No, ninguno que yo sepa. Por eso esto de tienen todo, pero nada lo han pagado en realidad. Porque si hablamos de la pizza, ¿quién llevó la pizza? En la primera ola inmigratoria, que fue de 1880 a 1920 aproximadamente, fueron los italianos que se posicionaron. Por eso trajimos la película del Padrino, porque está ambientada a principios del siglo XX, en donde esa pequeña Italia se fue forjando ¿con quién? Con esos inmigrantes italianos, que son los mismos que ayudaron a construir el edificio Chrysler y el Empire State, todos esos que trabajaban en Estados Unidos. Incluso te digo más, yo estando en Estados Unidos, que me fui a trabajar especialmente, tuve 4 meses limpiando,
limpiamos absolutamente todo Manhattan. Yo vivía en Union City, a 3 cuadras de Lincoln Tunnel, me pasaba a buscar una guagua y me dejaban la 47 del otro lado. Y una vez me toca ir a limpiar Hoboken. Hoboken es el barrio donde nació Frank Sinatra, a orillas del río Hudson. Mirá. Donde estaba lleno de factorías que se ubicaban ahí ¿para qué? Para tirar los desechos al mar. Claro. Después todo eso se regularizó, por supuesto, pero ahí está el río Hudson, donde en la bahía se ve Manhattan perfectamente bien, y las factorías eran todas trabajadas por italianos en esa época. ¿Y qué trajeron los italianos consigo? Absolutamente toda su gastronomía. Maravilloso. ¿Qué hizo Estados Unidos? Agarrar eso y fundar cadenas de pizzerías que ya todos conocemos, ¿no? Totalmente. Que se expandieron a nivel mundial. Lo que sí les puedo destacar a los americanos es, por ejemplo, KFC. Lo digo ahora, no me olvidé que había ya cadena acá, perdón. Pero eso sí es una receta hecha por el coronel Sanders, Harlan Sanders, que se hizo millonario después de los 50 y pico de años, que vendía pollo frito y elaboró una receta con más. Decile a la gente la cara que hiciste. No, déjala por ahí. Bueno, hay gente que no les resulta rico. Pero lo cierto es que popularizó, hizo una cadena de restaurantes, Kentucky, donde la receta está bajo llave, como la receta del refresco más conocido por todos nosotros, que nadie la sabe. Todo el mundo piensa que puede hacerla, todo el mundo hace una copia, pero no es la receta original. Todavía esa receta se mantiene en Kentucky, totalmente, bajo llave, porque son 11 especias diferentes, donde el coronel Sanders popularizó estas piezas de pollo fritas y las lanzó al mundo. Eso sí se le puede adjudicar. Después la hamburguesa, cosa que nosotros comemos también, surgió en Hamburgo, pasó al puerto de Nueva York y se daban rebanadas de carne en pan. Después también, ¿qué hizo Estados Unidos? Apropiarse de eso, armar una cadena y popularizarla que ya todos conocemos. Habilidosos para los negocios, eso no hay duda. Sin duda. Para negocios brillantes. Sí, brillantes, ni que hablar. Brillantes. Sí, a nivel comercial es brillante. Y por supuesto que esto se popularizó a nivel mundial. Pero en realidad, si pensamos cuál es el legado gastronómico americano, nada. Que esto lo comparamos, por ejemplo, con la cocina peruana, más de 255 platos autóctonos. Y también Estados Unidos, con una población de casi 340 millones de habitantes, tiene 60 millones de inmigrantes. Más todos, tiene mucho más, estoy seguro, más todos los que no han regularizado, obviamente, o sus trámites están en proceso, ya sea la Green Card o la ciudadanía americana, ¿no? Entonces todo esto abre un abanico cultural gastronómico que es impresionante. Por eso yo siempre digo que esto que sucede de la migración nos deja mucho más riquezas de las que nosotros podemos imaginar. En cuanto a gastronomía me refiero, ¿no? Tener la posibilidad de abrir el abanico y probar y conocer, un país se conoce mediante su gastronomía, pero tener la posibilidad de nosotros experimentar, ojo, esto nos pasó a nosotros ahora estamos hablando de Venezuela, en la década de los 70 y los 80 éramos nosotros los que nos íbamos a Venezuela. Totalmente. Pensemos en la dictadura y todos los uruguayos que se fueron a Venezuela, a hacer asados. Esto es cíclico. Y en cuanto a eso, me parece buenísimo también de que, por ejemplo, en Galicia, en Vigo, haya una pasiva, por ejemplo. Mira. ¿No? Esto me parece alucinante también que suceda. Ajá. Eso es parte también de nuestra cultura gastronómica, que es más criolla que autóctona, pero sucede esto. Y sucede también que la comida árabe ha invadido toda Europa, con su shawarma, con su kebab, con absolutamente. Esto me parece fascinante que suceda. Totalmente. Estaba buscando que vos podés encontrar acá arepas, pero también tequeños. Bueno, tequeño. A mí el los queso tequeños te gustan. Me gusta. Me encanta. Ese queso tequeño envuelto en masa. Ay, no me puedo acordar el nombre. ¿Me podés buscar ahí? No quiero dar un dato
Tengo el nombre del queso en la punta de la lengua y no me lo puedo acordar. Es un queso mira. especial venezolano. Ah, mirá. Se hace con... Ay, por favor. Ahí está. Esos son los años. Queso, yo no sé si... cuando los comí... No me puedo acordar. Lo comí... Es un queso especial blanco. Era hecho por los propios venezolanos. Estoy buscando, mirá que estoy buscando. A ver si los oyentes también nos ayudan. Y hay porque una acá forma. dice tequeño, palito Sí. de queso envuelto en masa frita. Exacto. Pero no habla de... Llanero. Ahora sí. Llanero, ¿te acordás? Llanero. Ahí Exactamente. está. Y Eso bueno, mismo. ahí está, llanero. Sí, Exactamente. ahora lo encontré. Ahora sí me acordé, me vino a la mente. Y bueno, y hay restaurantes actualmente venezolanos que podés comer todo esto, tequeños, arepas, Esto de hace todo. 25 años en Uruguay No era existía. impensado. ¿No? Por Era impensado. supuesto. Y hace 30 años era impensado que el sushi formara parte de nuestra dieta. Totalmente. Y hoy por hoy estoy seguro que si yo pregunto acá en la radio, tal vez una vez por semana alguien coma sushi. Ya sea sí. de delivery. Guille me hace bueno, una vez cada 15. Pará, digo, es difícil hacer sushi. ¿Qué no va a ser de delivery? El sushi es una técnica milenaria y nosotros a veces subestimamos eso y decimos que armamos 2 rollos de sushi, ya decimos que somos sushi man, cuando en Japón demoran 4 o 5 años para entregarte los cuchillos, simplemente para que vos, porque es una técnica, es un arte. Sushi quiere decir arroz avinagrado. Es simplemente eso. Lo que pasa que el arte de cortar, de filetear y de presentar el sushi, eso es lo que es muy difícil de lograr. Y más que acá hay lugares que, no es por nada, pero es riquísimo, los hacen riquísimos. Por supuesto, es delicioso. Esa combinación de arroz, me voy a meter en ese lío, de arroz y pescado es espectacular. Exactamente. Pero a mí lo que me parece interesante es esto de poder ir a una feria, por ejemplo, que ya lo dijimos, pero está bueno repetirlo, ir a la feria más emblemática que tiene Uruguay, de estándar baja. Yo cuando hacía feria, tenía 18 años, lo único que había era chorizo al pan para comer. Totalmente, y ahí es de todo. Y hoy hay una suerte hasta de plaza de comidas. Totalmente. Claro, de food truck, donde podés encontrar de todo y ni que hablar de arepas. Y ojo, no solo la feria de Tristán Narvaja, ya se han instalado en varias ferias dentro de Montevideo donde vos podés encontrar empanadas venezolanas, arepas, podés encontrar comida venezolana. Y eso me parece que está buenísimo. Totalmente. Eso, porque nos da la posibilidad a nosotros de conocer otras preparaciones y otra manera de cocinar que nosotros en realidad no estaban en nuestro mapa gastronómico. Y eso me parece brillante. ¿Y con qué, por ejemplo, con qué masa se hacen las arepas? Con masa de harina de maíz nixtamalizada. Es un proceso, es una harina de maíz. Claro, pero harina no es pan. cualquier harina de maíz. Claro, no, porque es como la harina de trigo en cuanto a su textura. No confundan la harina de maíz con nuestra clásica, no quiero decir la marca, pero sí, la harina de maíz gruesa que nosotros utilizamos para hacer el plato, la polenta, vamos a decir. Ahí está, la polenta. Claro, no tiene nada que ver. ¿No tiene nada que ver con esa? Es harina blanca y hay harina amarilla, harina de maíz, que es espectacular. Yo identifico harina de maíz con amarillo. Claro, pero está la blanca también. Y hay varios tipos de maíz. Claro. Amarillo, te diría anaranjado. Exacto, tirando anaranjado. Ahí está. Ahí está. Y con eso se preparan todas las masas de las arepas, que en realidad es una masa simple, tampoco requiere, pero que es realmente deliciosa. No se olviden que el maíz durante muchísimos años formó parte fundamental de la dieta de toda Centroamérica, ¿no? Totalmente, el maíz era como era el oro de los aztecas. Totalmente. Sí, entonces, él quedaba de comer por supuesto, a millones. Pero por supuesto. Claro, y cuando el maíz llega a Europa también. Claro, cuando vos decís ahora que esa harina tiene que tener un proceso especial, seguramente eso fue lo que le sucedió a Gustavo, no por nada, cuando comió, porque se ve que esa harina no tenía ese proceso, ¿no? Y aparte esto de la inmigración también da lugar a la entrada de nuevos productos, porque antes era imposible encontrar queso llanero, queso blanco venezolano, harina de maíz. Entonces, todo eso, de acuerdo a la demanda y a la cantidad de personas que
vinieron para este lado, es una entrada más de otros productos que nosotros desconocíamos que existieran. Uh-huh. Bueno, está la gente opinando. ¿Qué dicen los oyentes, por ejemplo? No, bueno, opinando favorablemente sobre la comida venezolana, ¿no? Digo, decir, ¿les gusta? Y le gusta, sí, a la gente, evidentemente, que la ha probado. Bueno, es que hoy vas a cualquier lado y tenés esa posibilidad de comer cosas distintas. Y por supuesto que, claro, que nosotros lo que más conocíamos era lo que venía de Estados Unidos, ¿no? Obviamente. Como es la hamburguesa, la pizza, los hot dogs, en realidad, que son salchichas, que tampoco son americanas, obviamente, que esto lo popularizaron ellos también. En la década de los 80, la década de los 90, era muy común sacarse una foto en un carro de hot dog en Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Era una propuesta que era como imposible estar ahí en la cuna del capitalismo y no sacarse una foto en un carro de perros calientes, que en realidad son salchichas que... Uh-huh. A mí me parece además, en el caso, por ejemplo, de las cadenas de comida rápida, que ellos han sabido diversificar bastante la oferta y atender lo que el mercado requiere. Entonces hoy no solo es no sé, la hamburguesa al pan, ¿no? A mí cuando recién se instaló McDonald's en Uruguay, me acuerdo de conversar con el gerente, Oppenheimer se llamaba. Mirá qué apellido. Y él me decía que una de las primeras cosas que ellos aprendieron cuando llegaron y se instalaron es que había que revisar la basura. Porque en la basura vos encontrás lo que a la gente no le gusta. Por ejemplo, el uruguayo le sacaba el pepinillo. Entonces él decía, ¿para qué le vas a poner una cosa que a la gente no le gusta? Totalmente. ¿Tá? En todo caso la podés hacer opcional. Y lo pusieron opcional un tiempo y después se dieron cuenta que la gente no optaba por él. Por eso lo tiraba. Entonces a mí me pareció, la verdad, magia. Realmente todo eso que él me contó, ¿no? Bueno, no es ni mi rubro ni mi experticia, pero claro, me pareció muy, muy interesante, ¿no? Lo que ellos hacían para conocer cuáles eran los gustos del mercado en el que estaban ingresando, al que estaban llegando. Es que comercialmente es fascinante estudiar el fenómeno de McDonald's. Claro, la fascinación de los chiquilines. Por supuesto, y es un fenómeno tan grande que hasta existe el índice Big Mac, ¿no? Que compara los precios de todas las Big Mac a nivel mundial. Claro, es impresionante. Es un índice. Y es tan fascinante McDonald's que el 20% de su producto le genera el 80% de su ganancia, que es la hamburguesa. Y a pesar de eso, diversifican la oferta y diversifican, y es un negocio inmobiliario increíble. Ustedes simplemente revisen y vean dónde están ubicados los McDonald's, en las propiedades que están ubicadas. Claro. Es impresionante. Y es un negocio fascinante. Totalmente. Claro. Y bueno, a ver, y además es como que ganó la popularidad de ser el lugar como barato cuando vos te vas a recorrer el mundo, ¿no? Y seguro, ¿no? Claro. Seguro en el sentido de muchas personas que viajan, por ejemplo, a China, claro, a mercados asiáticos. ¿Qué voy a comer? Que le soy occidental. Soy occidental. ¿Y dónde voy a ir a comer? ¿Dónde es lo seguro? Claro. Que es el mismo producto en todo el mundo. Claro, exactamente. Que puede variar. Bueno, en México le pueden poner un poquito de chile, está bien. Sí, puede claro, ser. Pero que en realidad está estandarizado. Totalmente. Y esa es la clave también. Ojo, esa es la por clave. Por supuesto, la estandarización. Que es muy distinto con lo que pasa, bueno, ¿no? Con Venezuela, ¿no? Que es otra cosa totalmente distinta, no es eso, tienen otra comida, otros orígenes y otra forma de inserción en el mundo. En realidad no es una inserción empresarial, es la gente que emigra. Estamos hablando de 9 millones de venezolanos. Ayer estaba hablando con un analista peruano y la verdad que me impactó. Me dijo, mirá, solo en Perú vive 1 millón de venezolanos. ¿No? Que en estos días salieron a la calle. El sábado salieron a festejar. Creo que representa el 30% de su población que está afuera, ¿no? Y bueno, y llevan su gastronomía, pero como
más como herencia cultural que como y también como una manera de sobrevivir, ponerse a cocinar, vender lo que sabes hacer, porque hay que vivir y estás en otro país, y seguramente no todos, por supuesto, porque están muy capacitados, muy preparados, pero seguramente muchos llegaron con una mano atrás y otra adelante, se pusieron a cocinar como forma de sobrevivir y cocinaron lo que saben hacer. ¿Qué es lo primero que hace uno cuando emigra? Trata de juntarse con los suyos y no olvidarse de todo ese bagaje cultural que trae. Uno es la cocina. Totalmente. Entonces, clave, por eso absolutamente clave. Absolutamente clave, porque aparte de comer hay que comer, es una necesidad biológica que tenemos y hay que hacerlo todos los días. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Lo mismo. Al lado de la pequeña Italia está el barrio chino. Totalmente, sí. Entonces, ¿qué hacen? Cuando uno emigra, trata de juntarse con los suyos. Uno por idioma, otro por costumbre, otro por cultura y otro para compartir dentro de otro ámbito por lo menos un plato de comida. Totalmente. Que nos haga acordar a nuestra tierra. Totalmente. Es cuando el uruguayo se va y quiere hacer asado, lo primero que hace es tener un parrillero cerca. Buscar algún argentino que tenga carnicería. Exactamente. Sobre todo, y pedir, ¿no?, un asadito de tira. Claro, es eso. Y bueno, y es así. Y eso es cíclico. Hoy les toca a los venezolanos. Ayer nos tocó a nosotros. Totalmente. Y ojo con juzgar. Totalmente. Ojo con juzgar. Porque mañana podés ir vos a pedir trabajo a otro lugar. ¿Pero cómo? Vamos a quedar todos sin trabajo. No me gusta cuando suceden esas cosas. Porque mañana podés ir vos a cualquier parte del mundo a golpear la puerta para pedir laburo. Pero además lo podemos poner en presente. Mirá, hay 400.000 uruguayos en Argentina, registro oficial, ni te cuento si entras al subregistro. Claro. Tenés más de 50.000 que solo viven en Barcelona, por decirte algunos números. Datos. Es decir, España, Argentina, España y Estados Unidos ha sido un destino para los uruguayos. Por supuesto que durante la dictadura lo fue México y lo fue Venezuela también, y otros países del continente, que en la década de los 70 hubo un exilio económico cuando se fueron a Australia, y todavía yo tengo a mis primos hermanos viviendo, yo tengo una prima hermana viviendo en Australia que se fue allá en la década de los 70. ¿No? Digo, decir, se fueron para allá. Entonces, y después no nos olvidemos que en 2012 fue muchísima gente. Entonces, hay un Uruguay afuera. Decimos que acá somos 3.400.000, pero de acuerdo al último censo. 1 millón de uruguayos, por lo menos, vive en el extranjero. Sin duda. Digo, ¿no? Entonces, ojo, como decís vos, con juzgar y con hablar de los que se van a otros países, porque los que nos vamos a otros países somos nosotros. Totalmente. Y redoblo lo que vos decís. Si no fuera por esos inmigrantes, tal vez ni vos y yo estaríamos acá. Totalmente. Porque mis abuelos eran italianos. Claro. Y bueno, mis abuelos maternos eran italianos y eran españoles, y ni que hablar que los paternos eran turcos, nacieron en Esmirna. ¿No? Es decir, mis abuelos paternos llegaron antes de la Primera Guerra Mundial. Mi abuelo no hizo el servicio militar y se vino para América. Nos fuimos de la gastronomía pero y hablamos de la migración. Y lo que pasa es que la gastronomía abre muchos abanicos y encierra mucha historia también. Totalmente. Por eso siempre digo que por el ojo de la gastronomía se puede entender un país y se puede entender una civilización también. Marcelo Bornio, ha sido un gusto tenerte por acá un martes más. Como siempre, gracias a ustedes y nos vemos el martes que viene. Abrazo grande.